Actualmente más de 230 migrantes venezolanos fueron detenidos, deportados y sometidos a tratos vejantes en su traslado al Centro de Confinamiento del Terrorismo SECOT, una prisión de máxima seguridad ubicada en el distrito de Tecoluca, al sur de El Salvador, lo que significó un peligroso antecedente de violación de legislaciones tanto nacionales como internacionales. Este proceso de criminalización de la migración venezolana se agravó en los últimos días con la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros 1798 en Estados Unidos de América, un dictamen normalmente empleado en tiempos de guerra y que ahora se utiliza para justificar las recientes detenciones forzosas. La migración venezolana ha sido inducida por una serie de campañas mediáticas desde la extrema derecha de este país, luego de las reiteradas sanciones y medidas coercitivas por parte de la Casa Blanca desde 2015 y sostenidas por el actual gobierno de Donald Trump, las cuales mermaron la economía venezolana y son el principal motivo de la salida de los venezolanos hacia el exterior. En los últimos meses, las personas venezolanas en territorio estadounidense vienen sufriendo diversos tratos despectivos e injustos por parte de la administración Trump, que impulsó una cacería humana hacia estos ciudadanos sin importar su estatus legal o nulos antecedentes penales para deportarlos, sin posibilidad de defenderse o pedir ayuda. Este proceso se aceleró con la decisión de Donald Trump de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, pese al fallo judicial que ordenaba la cancelación inmediata de esta medida. La criminalización de la nación venezolana tiene uno de sus antecedentes en la orden ejecutiva firmada por Barack Obama en marzo de 2015, en donde el exmandatario estadounidense declaraba una emergencia nacional por la supuesta amenaza inusual y extraordinaria que representa el modelo político, libre, soberano y pluripolar del país bolivariano a la seguridad nacional y a la política exterior de la República Constitucional del tío Sam, lo que sirvió para profundizar una serie de sanciones económicas contra Venezuela que al día de hoy solo se ha intensificado. Las agresiones por parte del Ejecutivo de los Estados Unidos de América en contra del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela ha pasado por diversas etapas en los últimos años y bajo la administración más reciente de la Casa Blanca. Las medidas tomadas por el presidente Donald Trump muestran que bajo su mandato seguirán aconteciendo. Aunque desde la victoria popular del comandante Hugo Chávez en 1998, la Casa Blanca se mostró hostil hacia la revolución bolivariana, su estrategia para derrocar al recién establecido gobierno se centró en fomentar la desestabilización política y social mediante intentos de golpe de Estado, como en abril de 2002, y mediante el financiamiento de organizaciones de extrema derecha como Súmate y Primero Justicia. Sin embargo, estas acciones, a la larga, pasaron a ser infructuosas y tras la partida física del líder histórico de la revolución, el 5 de marzo de 2013, la política estadounidense hacia la nación suramericana se recrudeció con sanciones y medidas coercitivas unilaterales. El proceso de criminalización de la comunidad venezolana en general tuvo un importante antecedente en la orden ejecutiva firmada por Barack Obama en marzo de 2015, donde el mandatario estadounidense declaró una emergencia nacional por la amenaza inusual y extraordinaria que supuestamente representa a la seguridad nacional y a la política exterior del país norteamericano, la democracia participativa construida de manera libre y soberana por el pueblo venezolano desde 1999. Este decreto fue el punto de partida para la aplicación de bloqueos junto a las medidas unilaterales y coercitivas que causaron estragos en la economía venezolana, cuantificando las pérdidas en $232 mil millones entre 2015 y 2023, lo que significó hasta la fecha la pérdida del 99% de los ingresos en divisas. Es el respaldo amoroso del presidente Nicolás Maduro a los familiares de nuestros migrantes, a esos migrantes que, como dicen sus madres, fueron por un mejor futuro para ellos y para su familia. ¿Por qué emigraron? Por el bloqueo criminal contra nuestra patria, impulsado por los sectores extremistas, sectores verdaderamente criminales que han buscado dañar a Venezuela, dañar su economía, dañar el tejido social
Y bueno, aquí estamos en una situación que hemos dicho y hemos señalado de exabrupto, de un despropósito antijurídico, donde se violentan los derechos humanos de los migrantes masivamente y en grupo, al dárselos y al estigmatizarlos como criminales, según una ley anacrónica de 1798, al considerarnos enemigos de los Estados Unidos. Así que el repudio, el rechazo, la protesta enérgica del gobierno y del Estado venezolano contra esta consideración al gentilicio venezolano. Con la reciente llegada al poder del republicano Donald Trump, la situación política y migratoria en la nación suramericana inició un acercamiento con la visita a Miraflores de Richard Grenell, enviado especial del mandatario estadounidense, quien acordó una serie de medidas para garantizar la repatriación de los migrantes venezolanos presentes en territorio norteamericano. Asimismo, el 1 de febrero fue renovada la licencia para la producción de petróleo en Venezuela por parte de la compañía energética estadounidense Chevron por 6 meses más. Sin embargo, a pesar del breve encuentro, la posición del magnate Donald Trump hacia la nación bolivariana cambió drásticamente en pocos días, al suspender el 4 de marzo de este año el permiso otorgado a la Chevron, anunciando la finalización de operaciones de extracción petrolera para el 3 de abril del presente año. La finalización de la licencia de operaciones de la empresa petrolera Chevron fue alcanzada gracias a la presión de sectores de oposición venezolanos y de legisladores republicanos de Florida. Estos factores han manifestado una misma posición en torno a la criminalización de los migrantes y en mantener el bloqueo económico que repercute negativamente en el pueblo venezolano, ya que la salida de Chevron representa una caída importante en los ingresos de divisas de la República Venezolana. La administración Trump no solo ha incumplido en los aspectos económicos que motivaron la migración hacia la nación norteamericana, sino que también ha roto los acuerdos alcanzados en materia migratoria con el envío de más de 230 venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo SECOT, una prisión de máxima seguridad ubicada en el distrito de Tecoluca, al sur de El Salvador. Lo que se está cometiendo contra los venezolanos secuestrados en El Salvador y contra los migrantes venezolanos en los Estados Unidos de América es un crimen de lesa humanidad y así lo vamos a denunciar en todas las instancias internacionales existentes. Pueden montar toda la patraña que quieran montar, pero al final del día es un secuestro vulgar de personas que nacieron en tu mismo país, Andrés. Es un secuestro vulgar. Las autoridades venezolanas han calificado como secuestro las acciones ilegales perpetradas por los gobiernos encabezados por Donald Trump y Nayib Bukele contra los migrantes venezolanos y adicionalmente suman sus voces a las preocupaciones globales por la activación en Estados Unidos de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, la cual fue usada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial en contra de miles de japoneses que vivían de forma legal en Estados Unidos y que fue un pretexto para trasladarlos a campos de concentración. El martes 18 de marzo, en Venezuela se reunió una multitudinaria manifestación para rechazar las deportaciones arbitrarias. Los metieron esposados, de manos, de piernas, sin decirle dónde iban. Y cuando llegaron a El Salvador, los bajaron a garrote, a palo, los humillaron, los tiraron al piso, les cortaron y les raparon el coco. Eso se llama justicia, eso se llama derecho internacional, eso se llama derechos humanos. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama fascismo, nazismo. Y Venezuela está presta y lista para denunciar esta violación masiva de derechos humanos contra los migrantes, trabajadores y nobles en los Estados Unidos. Este acto reciente contra los venezolanos incluso contradice el estamento legal estadounidense, ya que una vez promulgada la orden ejecutiva que permite la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, el juez federal de Washington, James E. Boasberg, emitió una orden temporal que impide al gobierno deportar a cualquier migrante en virtud de esa ley, y asimismo, abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles presentaron una demanda contra la citada orden ejecutiva, que sin embargo no fueron acatadas, pues presuntamente habían vuelos en el aire como los de los venezolanos, y en tal caso, dichas aeronaves deberían haber regresado a los Estados Unidos. Con este inmenso mar de pueblo indignado que ha colmado las calles del centro de Caracas para expresar su indignación frente a uno de los actos más bárbaros que se haya cometido contra un pueblo, contra seres humanos, contra la humanidad toda.
Yo quiero, antes de decirles algunas cosas, prometer y comprometernos. Que prometamos y nos comprometamos todos con las familiares y los familiares de nuestros hermanos y nuestras hermanas secuestrados, que no descansaremos, que iremos a donde sea, que recurriremos a todos los medios hasta que rescatemos a todas nuestras hermanas, a todos nuestros hermanos secuestrados por los bárbaros, secuestrados por los nazis. No hay otra manera de decirlo. Eso fue lo que hicieron. Entre los factores más alarmantes que afectan la situación de los migrantes deportados en El Salvador se encuentran los acuerdos económicos alcanzados por el gobierno de Bukele con los Estados Unidos. Solo el primer lote de deportados significaría un pago de $6 millones anuales a la nación centroamericana, a una tasa de hasta $20,000 por migrante, lo cual suma un estímulo económico por el cual El Salvador quisiera perpetuar esta práctica que atenta en contra de los derechos humanos. Asimismo, el Centro de Confinamiento del Terrorismo posee múltiples denuncias de tratos crueles, vejamientos y violaciones de diversa índole, entre las que destaca el hecho de que, originalmente, fue diseñado para albergar a 40.000 reclusos. Actualmente hay 80.000 personas detenidas en su interior en condiciones de hacinamiento, y según cifras de organizaciones de derechos humanos, por lo menos 1 de cada 5 detenidos no tiene ningún vínculo con las pandillas, muchos de los cuales luego son liberados sin ningún tipo de compensación. La transferencia ilegal de migrantes venezolanos entre autoridades estadounidenses y salvadoreñas, marcada por un proceso de criminalización previo a estas personas, sin la realización de un juicio o la presentación de pruebas que indiquen la vinculación con una supuesta banda criminal ya desarticulada en Venezuela, representa un peligroso antecedente, tanto en el marco del derecho internacional como de las políticas internas en materia migratoria de la región. Esta acción, conocida comunicacionalmente en el mundo entero, claramente vulnera los derechos de los migrantes, un tipo de maltrato solo visto en condiciones de guerra, por lo cual tanto líderes de la región como los familiares de las víctimas alzaron sus voces para revertir esta satanización y lograr que las personas deportadas vuelvan sanas y salvas a sus hogares en la República Bolivariana de Venezuela. El contexto migratorio venezolano empeoró en los últimos días, antes de las nuevas acciones del gobierno estadounidense, quien no escatima en demostrar públicamente el desprecio hacia los venezolanos y la poca importancia que le dan a su bienestar e integridad en el país del norte. Con la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros, cuyo objetivo principal es prevenir el espionaje y el sabotaje extranjero en tiempos de guerra, hoy es utilizada por la administración Trump para atacar sistemáticamente a todo venezolano con o sin antecedentes penales que estén incluso legalmente en territorio estadounidense y no pertenezcan a la banda criminal autodenominada el Tren de Aragua. Las deportaciones aumentaron a creces, incluso a pesar de un fallo judicial en el Congreso de Estados Unidos que cancelaba la medida. Muchas de ellas han sido destinadas a El Salvador, en donde fueron recluidos en una prisión de máxima seguridad y tratados como convictos. Aunque la mayoría son inocentes, se les ha negado el debido proceso. La Ley de Enemigos Extranjeros fue rechazada por las autoridades y población venezolana, catalogando esta acción estadounidense y salvadoreña como una violación a los derechos humanos de los venezolanos y su bienestar. Y se presenta esta triste realidad de que nos quiten a nuestros muchachos de esta manera, le violen su derecho. Es bastante triste. Esto es una supuesta ley de 1789 que salió desempolvada, como lo dijo ayer el presidente Nicolás. Nos tildaron a los venezolanos que tenemos una guerra en contra de los Estados Unidos, donde todo eso es totalmente mentira.
todos esos muchachos, y me atrevo a decirlo, que esos 238 venezolanos que están allí, ninguno, me atrevo a decirlo, que tiene un antecedente penal. Y a mí me lo pueden verificar, como sea. En Maracaibo, estado Zulia, familiares de migrantes detenidos denunciaron y protestaron en contra de esta ley, rechazando las acusaciones de las autoridades estadounidenses y salvadoreñas, quienes aseguran que todos los individuos detenidos pertenecen al Tren de Aragua. Lo que pedimos es ayuda para que se lo traigan lo pronto posible, porque ellos no son ninguno delincuentes ni están vinculados con ningún Tren de Aragua ni con nada. Son muchachos deportistas, padres de familia, y aquí los estamos esperando. Los venezolanos alzaron su voz por la sistemática criminalización que ejerce la potencia norteamericana. La voz venezolana fue reflejada por la encuestadora Interlaces, que mostró en su más reciente estudio cifras esclarecedoras sobre la opinión general en el contexto migratorio. La consulta reveló que la enorme mayoría de los ciudadanos rechaza las acciones fascistas del gobierno de Estados Unidos contra migrantes venezolanos y señaló a la extrema derecha como responsable de dichos abusos. Veamos el gráfico. Este sondeo arrojó que el 89% de los venezolanos rechaza el decreto del gobierno estadounidense basado en la Ley de Enemigos Extranjeros, que establece que todos los venezolanos que sean señalados arbitrariamente como integrantes de la extinta banda criminal conocida como el Tren de Aragua deben ser capturados y apresados en una cárcel de El Salvador sin previa investigación ni juicio. En ese sentido, un 91% de los venezolanos manifestó que dicho decreto representa una violación a los derechos humanos de sus connacionales, mientras que la minoría consideró que dicho decreto no es una violación a estos. A su vez, y a través de la encuesta, se conoció que el 85% de los venezolanos en el país están de acuerdo con el plan Vuelta a la Patria, implementado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro para traer de regreso a los venezolanos en difícil situación migratoria y ahora a los encarcelados injustamente por el gobierno de Estados Unidos. Asimismo, se pudo saber que un 84% de la población venezolana considera que la medida del gobierno de Estados Unidos contra los venezolanos ha sido promovida y respaldada por la extremista de derecha María Corina Machado, a diferencia de un 9% de los encuestados quienes no la consideran responsable. Dicha voz también se hizo notar en la marcha realizada en la capital venezolana días atrás, con el objetivo de expresar su oposición en contra del secuestro y maltrato de más de 200 migrantes destinados al campo de concentración en El Salvador. Vine a esta movilización en solidaridad con esas madres que hoy están padeciendo esa frustración, ese dolor, esa indignación del hecho de tener a sus hijos en un campo de concentración por prácticas nazis de un gobierno fascista, de un gobierno agresivo que no ha descansado en ningún momento de satanizar al pueblo venezolano, satanizar a cada uno de los hombres y mujeres venezolanos de nuestra nación. Nosotros como madres, como mujeres, como hermanas, como amigas, nos solidarizamos con esas madres que están ahorita sufriendo ese profundo dolor. Y queremos decirle al mundo y queremos decirle a cada hombre y mujer en esas latitudes que aquí está un pueblo de pie, un pueblo que no va a descansar. Tenemos un presidente que está atento. Esta situación crítica dejó testimonios desgarradores venezolanos cuyos familiares han sido despojados de sus derechos y tratados como criminales. Aunque la mayoría de estos hayan cumplido con las normas, no cometieran ningún delito en suelo estadounidense y no pertenecieran al Tren de Aragua. Mi hijo no tiene antecedentes penales, no pertenece a ninguna banda del Tren de Aragua. Son muchachos sanos que fueron injustamente llevados para El Salvador. Los casos aumentan conforme pasa el tiempo, destacándose los de personas que reconocieron a sus familiares en fotografías y videos de la cárcel de El Salvador, en el momento que recibieron a los venezolanos deportados, como el barbero Francisco García. Cuando ocurre el traslado, mis hijos empezaron a buscar por internet todas las informaciones referentes a los aviones que habían llegado a El Salvador. Buscaron fotografías, empezaron a hacer zoom en fotografías donde estaban sentados ya con los uniformes blancos adentro de las cárceles. En zoom yo vi su fisionomía de su cuerpo, yo soy su mamá y sí verifiqué en efecto que es mi hijo. Es él. Lamentablemente él, yo quisiera que no fuera él, que no lo hubiesen trasladado para allá. También destaca el de Melvin Yamarte, quien fue arrestado junto a 3 amigos.
su familia pudo enterarse de su detención y estadía en la cárcel de El Salvador por un video difundido por las autoridades salvadoreñas. Su hermano, Juan Yamarte, niega que su hermano pertenezca al Tren de Aragua y asegura que no merece dicha detención. Nosotros somos venezolanos de bien, somos padres de familia, jugamos fútbol aquí en Dallas. Los testimonios también fueron plasmados por medios de comunicación venezolanos, como es el caso del canal oficial de televisión abierta venezolana de televisión, en un programa especial para mostrar la situación crítica de los connacionales en el extranjero. Nos sacaron de allá de Estados Unidos como unos delincuentes y ellos no son ni delincuentes ni terroristas. Le pido al señor Bukele que por favor les haga su proceso a esos muchachos como debe ser, que los investigue y no los manden para acá. Bueno, tengo mucho dolor, mucha tristeza, mucha impotencia porque no sé dónde están mis hijos, con quiénes están y bueno, como madre estoy sufriendo mucho. Y bueno, primeramente le pido a Dios que me ayude y les dé fortaleza a ellos y abra puertas de bendición hacia Venezuela para mis hijos porque es muy triste todo lo que está pasando. Las acciones de Estados Unidos y de El Salvador despertaron el miedo en toda la comunidad venezolana inmigrante en general que está establecida en Estados Unidos de América ante la posibilidad de una deportación inminente que viole todos sus derechos como persona, como lo han estado haciendo en los últimos días. El futuro de las relaciones estadounidenses con los venezolanos parece borrosa ante un gobierno supremacista, racista y abiertamente xenófobo que ha demostrado la poca importancia hacia los derechos humanos y un trato digno hacia las personas que fueron a esta nación a trabajar dignamente, siguiendo la idea del mal llamado sueño americano. En enero de este 2025, Donald Trump designó a Richard Grenell como enviado especial a Venezuela para negociar condiciones en materia migratoria con el presidente venezolano Nicolás Maduro. A pesar de haber alcanzado acuerdos e iniciar un proceso de reacercamiento entre ambos países, en las últimas semanas, la Casa Blanca se volvió a hacer eco de los sectores de la extrema oposición venezolana, retrocediendo los convenios como la suspensión de la licencia petrolera a la empresa Chevron y con deportaciones de venezolanos en las condiciones deplorables hacia El Salvador. Estas últimas acciones del presidente estadounidense representan una grave amenaza a la comunidad migrante en general, presente en Estados Unidos de América y especialmente con la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y el apoyo de gobiernos como el de Nayib Bukele, quien visiblemente está dando un trato discriminatorio y violatorio de los derechos humanos hacia estas personas migrantes. Lo anterior alarmó a la comunidad internacional, quien comparó estos hechos con terrores vividos en el pasado que se creían ya superados, como por ejemplo el nazismo y los campos de concentración, en donde el único crimen era pertenecer a un determinado grupo étnico o nacional. Así llegamos al final de la emisión del día de hoy. Como siempre, la invitación es a que esté pendiente de las redes sociales de este espacio y a vernos muy pronto en una nueva emisión de Entre Fronteras.